Buenas, buenas, Virgilio López Azuán, después de haber inscrito mi precandidatura para optar por la alcaldía de Azua por el Partido de la Liberación Dominicana en sus elecciones internas. Quiero comentar algo sobre algunas ideas de varios amigos y personas. Algunos se me acercaron preocupados para que no optara por cargos políticos algunos, porque después de uno haber hecho una trayectoria literaria, cultural, intelectual, meterse a la política a nivel de cargos electivos era un riesgo que podían desacreditar a uno, que uno podría salir embarrado en este asunto de la política, como está la política hoy. Y lo hacían por mi bien, realmente, cosa que yo le agradezco, pero el ser humano es un animal político, decía uno de nuestros grandes filósofos de la antigüedad. Y voy a conversar con ustedes con respecto de eso, de escritores, de poetas y de políticos. El poeta Gabriel Zelaya compuso unos versos. Vamos a ver si yo con la magia de la tecnología puedo hacer que suenen. Eso es de Gabriel Zelaya. Gabriel Zelaya, poeta, con esos versos que dicen, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Indiscutiblemente que ese es el ideal de un poeta comprometido con su sociedad. ¿De qué sirve la poesía si la poesía o el escritor no está vinculado con su sociedad? Si de la sociedad misma es que viene su propia poesía o sus propios escritos en las áreas estéticas. Me refiero a todos los artistas en sentido general. Alguna gente piensa que el poeta, el escritor, vive en una onda rumorosa de una fuente cristalina, o que vive en una corola divina de una flor o de una magnolia primaveral. Otros entienden que el poeta vive como otra realidad y que esa persona retosa con fantasmas, retosa con duendes y habla con seres hasta mitológicos. Y en el imaginario de mucha gente se entiende que el poeta es aquel que destila solo versos de amor, que canta sus soledades, sus penas, sus tragedias. Algunos de ellos están influenciados, esa plataforma de su imaginario, están influenciados por el concepto del poeta romántico, que le cantaba al paisaje, al amor, a la belleza, y creen que todos los poetas también son románticos. Sin embargo, el poeta es aquel precisamente que saca las voces del pueblo, y saca del pueblo a través de la literatura sus padecimientos, sus problemas, y los transmuta en mensajes que siembran futuro. Yo creo que es falso que un poeta o un escritor no pueda ser político. Hay muchos casos de poetas y políticos muy exitosos, de poetas que han sido políticos muy exitosos. Entonces, yo creo que pocas personas como el escritor, el poeta, el que sustrae las esencias del pueblo, conozcan más el corazón del pueblo. De las pocas personas que conocen el corazón del pueblo es un poeta, y cuando él recoge ese canto del pueblo y lo lleva al pueblo, y cuando el pueblo asume esas coplas, esos versos,
ese poeta se eterniza, como bien dijera uno de nuestros brillantes cantores sudamericanos. Y recuerdo muy bien que cuando nos juntábamos con Pedro Mir al inicio de nuestra carrera literaria, Pedro Mir decía algo parecido, que el poeta es un intérprete del fervor popular, del fervor del pueblo, y más cuando ese poeta era comprometido con ese pueblo mismo, y que de nada sirve la poesía si se queda en la expresión solo de uno, no interpreta, no recoge la vida y las cosas de los otros. Y se le preguntó también al poeta Pedro Mir sobre la importancia de la literatura en la cultura de los pueblos. Y él reflexionó y le hizo una modificación sintáctica al tema. Y él dijo, mira, es que lo importante es el pueblo, después su literatura, después su cultura y luego su literatura. O sea, puso la literatura en el tercer lugar. Entonces nosotros entendemos que el pueblo, de donde sale la literatura, de donde sale el poeta, de donde nace uno, es lo más importante también. Sobre esa corriente de pensamiento literario nosotros siempre hemos trabajado. Sabiamente el gran poeta Pedro Mir supo descomponer este tema sobre literatura, cultura y pueblo. La función de un político no es, lógicamente, estudiar literatura ni desarrollarse en literatura. La función de un político es otra. Como ciencia social y humana, la política tiene sus funciones, tiene sus metodologías, sus técnicas, sus éticas. El poeta también, el escritor también tiene su ética y tiene sus metodologías desde el punto de vista lingüístico para producir arte. Y aunque la poesía o la literatura no sirvan para comer, por ejemplo, Grecia quizás no se conociera en la antigüedad si no fueran por los escritos de los filósofos, porque de Grecia, el patrimonio monumental de Grecia que existe hoy es muy escaso y se conserva ese pensamiento occidental, por ejemplo en Occidente y en todo el mundo, el pensamiento griego, pensamiento helénico, precisamente por sus literatos, por sus filósofos. O sea que una función tiene que tener el escritor, el poeta. Por ejemplo, hay muchas personas, muchos escritores que se han dedicado a la denuncia política para con su pueblo. Por ejemplo, uno de los grandes poetas que influyó en mi literatura y en mi visión de pueblo fue, por ejemplo, Federico García Lorca. Bueno, yo conocí a Lorca, no solamente sus luchas, su visión de España para entonces, sino sus grandes poemas. Y lo mismo de Miguel Hernández, poeta oriolano, que escribió poemas de corte sociopolítico, de corte político extraordinario, lo mismo que Neruda, aunque algunos entienden que la poesía política de Neruda no alcanzó los niveles estéticos que él había realizado en otros poemas. Entonces, yo le digo una cosa a ustedes, cuando una sociedad necesita de sus grandes hijos, o de sus hijos, no tienen que ser grandes, los hijos tienen que ir. Y nosotros entendemos que ASUA necesita de nosotros. No podemos quedarnos de espalda a nuestro pueblo, a nuestro país, y tenemos que brindar lo mejor que tenemos nosotros. Yo le garantizo a ustedes que como alcalde de ASUA haremos un trabajo digno de nuestro pueblo y de nuestra gente. Virgilio López Azuán estuvo con ustedes. Pasen buenos días.